Esto pasó hace unos meses. Regresé a mi pueblo natal, donde dejé a mi madre hace 10 años. Nunca pensé que volvería. Tenía 35 años y una vida en la ciudad, pero no podía seguir huyendo. Al llegar, todo parecía igual, pero diferente. Las colinas eran verdes, el aire fresco, pero el silencio me asustó. Al principio, instalé mis cosas sin ganas. Aquella granja que había sido mi hogar ahora se sentía extraña. Cada rincón parecía mirarme, como si me juzgaran. Esa noche decidí dormir temprano. Estaba cansado, pero cuando la medianoche llegó, escuché algo. No era el viento, eran voces. Al principio pensé que eran ecos de mi mente. Algo en mi interior decía que debía ignorarlas, pero no podía. Las voces me llamaban, susurraban mi nombre, Tomás. La primera vez me dejó inquieto, pensé que era solo mi imaginación. Pero luego las voces empezaron a contarme cosas de mi infancia, recuerdos que había olvidado. Recordaba momentos de alegría, pero también de tristeza. Cada noche las voces se hacían más claras. Ya no podía distinguir entre recuerdos o alucinaciones. La culpa me ahogaba. Un día decidí subir al desván. No sabía qué esperaba encontrar. Había cajas viejas, llenas de polvo. El aire era denso. Abrí una caja grande y encontré diarios de mi madre. Su escritura era agitada, llena de emociones. Hablaba de mis años difíciles, de las noches en que no podía dormir por mi llanto. También mencionaba el dolor de mi ausencia. Me costó aceptar que no sabía lo que realmente pasaba en casa. Al leer sus palabras, sentí que un peso caía sobre mí. Lloré en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Las voces continuaban, me llamaban, me buscaban. Una noche se volvieron más insistentes. Me decían, «Volverás, Tomás». Ya no sabía si eran fantasmas o mi conciencia. Sentía que me estaban observando. Decidí enfrentar mi miedo. Me senté en el suelo del desván, buscando respuestas. En ese momento vi una sombra en la esquina, moviéndose lentamente. Me congelé. ¿Era una alucinación o realmente estaba allí? No había nadie. Salí del desván, mi corazón marcando el compás del terror. No podía dormir. Esa noche las voces se callaron. Un silencio inquietante llenó la casa. Caminé por los pasillos, tratando de calmar mis nervios. Las luces parpadeaban. Entonces, justo cuando creí que todo había terminado, volví a escuchar el llanto. Era el llanto de una mujer, claro y desgarrador. Vino de la habitación de mi madre. Fui hacia la puerta, pero algo me detuvo. Era mi culpa, después de todo. Había abandonado a mi madre en su soledad. Cuando abrí la puerta, la habitación estaba vacía. Me di cuenta de que mis fantasmas no eran otros, que los recuerdos y remordimientos que nunca había enfrentado. Las voces no me dejarían en paz. ¿Realmente era su espíritu, o solo mis propios demonios atormentándome? Al final, solo sabía que debía quedarme y enfrentar lo que había hecho. Capítulo 2. Al amanecer, me desperté con la cabeza llena de confusión. La luz del sol entraba por la ventana, pero no me traía paz. Era como si las sombras de la noche anterior aún me siguieran. Decidí que necesitaba airar mis pensamientos. Salí de la casa y caminé hacia el campo. El fresco aroma de la hierba me rodeó, pero no podía disfrutarlo. El llanto seguía sonando en mi mente. Mientras caminaba, algunos recuerdos me invadieron. Imágenes de mi infancia. Yo corriendo, riendo con amigos, mi madre sonriendo. Pero también vinieron los momentos difíciles. Regresé el rostro de mi madre al recuerdo. Sus ojos cansados, sus manos temblorosas. Intenté sacudir esos pensamientos, pero eran insistentes. Decidí que debía hablar con alguien. Quizás una conversación directa pudiera aclarar la tormenta en mi interior. Caminé hacia la casa de doña Lidia, mi antigua vecina. Siempre había sido amable con nosotros. Al llegar, la vi sentada en su porche, tejiendo. Se sorprendió al verme. «Tomás», exclamó, levantándose, «¿cuánto tiempo sin verte?» La saludé y me senté a su lado. La conversación fluyó sobre cosas triviales, pero yo estaba distraído, perdido en mis pensamientos. Finalmente, decidí ser honesto. «¿Cómo estaba mi madre cuando me fui?», pregunté, la voz baja. Doña Lidia me miró un momento, como si evaluara sus palabras. Suspiró. «Estaba bien, bueno, dentro de lo que cabe. Te extrañaba, ¿sabes? Decía que la llamabas en sus sueños». En sus sueños, mi estómago se retorció. Todo el remordimiento volvió.
La culpa, aplastante. Nunca debí irme, admití, mirando el suelo. Nunca pensé en lo que dejar atrás. Tomás, dijo, la vida es complicada. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles, pero vives aquí ahora, y eso es lo que importa. Intenté sonreír, pero en mi interior esa afirmación no me daba calma. Cuando me levanté para irme, doña Lidia me detuvo. Ten cuidado, me advirtió. Hay cosas en esta tierra que no comprendes del todo. A veces lo que parece normal no lo es. La advertencia me dejó inquieto. Las voces regresaban a mi mente. Mientras regresaba a casa, me preguntaba si podría haber un significado más profundo en todo esto. ¿Por qué de repente volvía a escuchar a mi madre? ¿Por qué ahora? Al llegar, lo primero que noté fue un frío inusual. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio habitual. Era denso, atrapante. Me aventuré a la habitación de mi madre, el lugar donde había sentido su ausencia más fuerte. Mientras abría la puerta, el llanto resonó nuevamente, pero esta vez más fuerte, más claro. No podía ignorarlo. Entré, buscando la fuente del sonido. Entonces vi algo que me heló la sangre. En la esquina, entre las sombras, había una figura. Su forma era difusa, como si perteneciera a otro tiempo. Aún en la penumbra, supuse que era ella. Me quedé paralizado. Aquí estaba mi madre, o al menos su recuerdo. La angustia me invadió, y al mismo tiempo un deseo de entender. Me tomé un momento para reunir mis fuerzas. ¿Por qué lloras?, pregunté, la voz casi un susurro. Entonces todo se oscureció. Capítulo 3. Recuperé la conciencia con un escalofrío que recorría mi espalda. Estaba tendido en el suelo de la habitación, y la figura que había imaginado había desaparecido. El silencio era sepulcral, aunque el llanto persistía en mi mente como un eco distante. Me incorporé lentamente, revisando a mi alrededor, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, y la luz se filtraba tenuemente a través de las cortinas. Las paredes estaban llenas de recuerdos, pero ahora, más que nunca, sentía un peso aplastante. ¿Qué había sido eso? Intenté calmarme, pensar. Quizás había sido una ilusión provocada por mi ansiedad. Salí de la habitación, tratando de liberar mi mente de esos pensamientos atormentadores. Necesitaba respuestas. Bajé las escaleras, notando que la casa había perdido parte de su calidez. La mesa de la cocina aún estaba dispuesta como la había dejado mi madre, con la taza blanca en el centro y el azúcar un poco derramado a un lado. Me senté, buscando un sentido, una razón para lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando noté una hoja de papel en la mesa, probablemente olvidada. Me acerqué y la recogí. Era una carta. La escritura era de mi madre, la letra inconfundible. Abrí el papel temblando. Decía que me extrañaba y que cada mañana la despertaba un susurro de mi nombre. La carta terminaba con una frase que me golpeó en el pecho. Tomás, siempre estaré aquí, aunque no estés. En ese momento, sentí que el aire en la habitación se volvía más pesado. Miré a mi alrededor, buscando una salida, una explicación. La sensación de que algo en la casa había cambiado me envolvió. Justo cuando estaba a punto de salir, escuché un ruido en la parte trasera de la casa, algo como un susurro. Con el corazón latiendo fuerte, me dirigí hacia la cocina de nuevo. La puerta estaba entreabierta, y me acerqué con precaución. Abrí lentamente, y allí, en el jardín trasero, vi una figura de espaldas, de pie entre las flores marchitas. La imagen me resultaba familiar, pero la luz del atardecer dificultaba distinguir los rasgos. «Mamá», llamé temblando, casi sin creer que pudiera ser ella. La figura giró lentamente, y mi estómago se retorció. Era una mujer, pero su rostro estaba desdibujado, como una sombra que no podía aferrarse a la luz. Me estaba mirando. Su expresión era una mezcla de tristeza y sufrimiento. «Tomás», susurró, y el dolor en su voz era inconfundible. No podía moverme. La incertidumbre volvió a inundarme. ¿Era una ilusión? ¿Un espectro de mi mente?
pepitas de miedo comenzaron a salir de lo más profundo de mi ser. ¿Por qué llorabas?, logré preguntar, esforzándome por mantener la voz firme. No llores por mí, respondió, su voz resonando en el aire. Pero hay cosas que no has comprendido. El viento sopló fuerte, agitando las ramas de los árboles, y como si comprendiéramos al mismo tiempo, mi corazón se detuvo al sentir que la figura comenzaba a desvanecerse. No, grité, sintiéndome impotente. Entonces me di cuenta de que no solo regresaban las voces, sino algo mucho más perturbador. Así comenzó el verdadero tormento. Podría mirar hacia atrás y encontrar descanso, o sería el inicio de una pesadilla. Mientras la figura se desvanecía cada vez más, un nuevo miedo se encendió en mí. ¿Qué secretos escondía esta casa? Sin quererlo, me estaba acercando a una verdad ominosa. Capítulo 4. La figura se desvaneció por completo, dejando solo un eco resonante en mis oídos. Me quedé parado en el umbral de la puerta, el corazón palpitando desbocado. ¿Qué acababa de ver? La iluminación del jardín cambió y la noche comenzó a deslizarse por encima como una manta oscura. El aire se volvió frío y denso, y cada sombra parecía moverse, susurrar. Deben ser mis nervios, murmuré para mí mismo, tratando de convencerme. Pero la sensación no se disipaba. Con un último vistazo a la oscuridad fuera de la casa, decidí que era hora de investigar. Caminé de nuevo hacia el interior, sintiendo que algo me acechaba desde las esquinas oscuras. Cada crujido de la madera bajo mis pies sonaba como un grito en la noche. Recordé la carta de mi madre. Cosas que no has comprendido. ¿Qué significaba eso? Era como si las palabras fueran un aviso. Al regresar a la cocina, noté que la botella de cristal de la esquina había caído, y su contenido, un viejo líquido marrón, se había derramado por toda la mesa. Un señal más de que esta casa estaba lejos de estar vacía. Limpié el desastre con unos trapos, pero no podía sacar de mi mente la imagen de la mujer. Me acerqué al armario donde guardábamos las cosas de la familia. Quizás había algún objeto que arrojara luz sobre las palabras de mi madre. Con un tirón brusco, abrí la puerta y me encontré con cajas apiladas, llenas de fotos, juguetes y recuerdos. La primera caja que abrí contenía cartas de amor, algunas muy antiguas. Escuché un murmullo, casi como un susurro. Miré hacia el pasillo, pero no había nadie. Mi piel se erizó. Ignoré el escalofrío y seguí buscando, revolviendo todo con urgencia. Finalmente, al fondo de otra caja, encontré un diario desgastado. Al abrirlo, las páginas amarillentas se deshicieron un poco. La letra de mi madre era inconfundible. En una de las entradas, hablaba sobre la tristeza de la pérdida, de una promesa rota, de secretos que nunca debía haber compartido. Cada palabra parecía una llave que abría una puerta a un pasado doloroso. De repente, un ruido ensordecedor retumbó. Algo golpeó la puerta trasera. Me congelé. La casa ahora estaba llena de vida, o algo así. Ruidos, susurros, un lamento. Me acerqué lentamente hacia la puerta, mis manos sudando, mi mente en blanco. ¿Quién está ahí?, grité, aunque dudaba que alguien respondiera. La puerta se balanceó y el sonido se volvió ensordecedor. Abrí la puerta con un empujón y ahí, en el umbral, vi una figura oscura. Era borrosa, como si todo mi miedo se hubiera manifestado en un ser. El aliento se me detuvo en la garganta. Esta no era mi madre, pero había algo en su presencia que me resultaba familiar. ¿Qué quieres?, pregunté, sintiendo que la desesperación comenzaba a subir por mi garganta. La figura permaneció en silencio, mirando fijos mis ojos. Su rostro se fue desdibujando poco a poco, al igual que la figura de mi madre. Fue entonces cuando todo cobró sentido. Era el dolor el que regresaba. Me di cuenta de que estaba atrapado. No solo en la casa, sino dentro de mis propios recuerdos. Y ahora estaba claro que aquellos ecos del pasado no se detendrían hasta que supiera la verdad. Sin poder moverme, me quedé ahí,
temiendo descubrir lo que los susurros me estaban pidiendo. ¿Serían capaces de revelarme el secreto que tanto había buscado? Tenía que saberlo. Capítulo 5. El aire que me rodeaba parecía más denso, como si la propia casa se alimentara de mi miedo. La figura permanecía ahí, quieta e implacable. Sentí que mis piernas temblaban, pero sabía que no podía retroceder. Era un momento crucial. ¿Qué necesitas de mí?, dije, aunque sabía que no esperaba respuesta. Pero fui sorprendido al ver cómo sus labios se movieron, aunque no emitían sonido. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo al sentir que, de alguna manera, intentaba comunicar algo. De repente, una ráfaga de viento helado me golpeó en la cara, y la figura comenzó a desvanecerse. Su forma arrastrándose hacia atrás, como si luchara por liberarse de algo. A pesar del pánico, me atreví a dar un paso hacia adelante. «¡Espera!», grité desesperado. En ese preciso instante sentí una ráfaga de recuerdos invadir mi mente. El rostro de mi madre era uno de ellos, sonriendo, llevando una canasta llena de flores. La imagen se superpuso con la de la figura oscura, y sentí que algo se rompía dentro de mí. Estaba recordando. Todo el dolor y las memorias olvidadas regresaban como un torrente descontrolado. Caí de rodillas. La casa sonaba, resonando con los ecos de conversaciones muertas. Los murmullos se unieron, creando un coro melancólico. Mi madre, su tristeza, su sacrificio, todo lo había ignorado. Mientras absorbía todo, una voz clara emergió entre los susurros, como si intentara llegar a mí a través del caos. «No puedes escapar de lo que eres», articuló con suavidad. Instintivamente miré a mi alrededor, buscando la fuente de esa voz. Me tambaleé mientras una idea surgía en mi mente. Si la figura era un reflejo de mi dolor, quizás debía confrontar lo que había evadido. Con esfuerzo me incorporé y grité nuevamente. «Soy su hijo. Estoy aquí. Quiero entender». La figura se detuvo, como si cada palabra que decía la anclara al suelo. Su forma se definió un poco más, y observé su rostro. Era mi madre, pero su expresión era de angustia. «La promesa», susurró. «La razón por la que no descansamos». La intriga se intensificó dentro de mí, y cada palabra me empujó a seguir. Me di cuenta de que ya no podía dar la espalda a esto. Tenía que buscar la razón detrás de su sufrimiento. Pero antes de que pudiera asimilarlo, un estruendo resonó en la casa. La puerta del salón se abrió de golpe, y un viento sobrenatural entró de golpe, haciendo volar al suelo varias de las cajas que había revisado más temprano. El caos se apoderó de la habitación, y la figura, ahora claramente la representación de mi madre, se desvaneció en la turbulencia. «¡No!», grité, luchando por mantenerme en pie en medio del desorden. Sentí que la casa se sacudía a mi alrededor, como si cualquier vestigio del pasado intentara escapar de mí. Tenía que decidir. Fuera de la habitación, el estruendo seguía, y el susurro de la figura quedó atrapado en el aire. «Encuentra la verdad». Antes de que pudiera asimilar lo que pasaba, tomé una decisión. Tenía que seguir el eco de su voz, incluso si eso significaba enfrentar lo que había estado evitando durante años. El secreto que aguardaba en la sombra estaba a punto de revelarse, y yo iba a desenterrarlo. Capítulo 6. La tormenta que había invadido la casa había enmudecido, pero el eco de los susurros aún resonaba en mis oídos. Me levanté del suelo, aún aturdido, y avancé lentamente hacia la puerta que había quedado abierta. Fuera, el cielo se oscurecía, una advertencia del cambio que sentía en el aire. Pasé la puerta y me encontré en el pasillo. Las paredes parecían encogerse a mi alrededor, y el olor a polvo y humedad era abrumador. Detrás de cada esquina, temía encontrarme con más recuerdos que creía haber enterrado. ¿Qué más estaba en juego aquí? La figura de mi madre aún flotaba en mi mente, entrelazada con el viento helado que había entrado como un ladrón. Continué avanzando. Necesitaba respuestas. La sala de estar parecía tan familiar y al mismo tiempo aterradora.
Me dirigí a la estantería donde guardábamos viejos álbumes y cartas. La promesa que mencionó mi madre aún resonaba. ¿Qué promesa? ¿A quién o qué había tenido que renunciar? Comencé a revisar los álbumes. Las fotos estaban desgastadas, borrosas por el tiempo, sonrisas congeladas en papel, pero sus ojos parecían mirarme, juzgándome. En cada imagen recordaba momentos de felicidad. En el fondo, un sentimiento de pérdida aplastante. Fue entonces cuando vi un sobre amarillento, olvidado en un rincón. Mi corazón dio un vuelco. Lo levanté con manos temblorosas. La letra era familiar, una caligrafía que solo podía ser de mi madre. Abrí el sobre y encontré una carta. Comencé a leer, y cada palabra me golpeaba como un martillo. Querido hijo, si alguna vez encuentras este mensaje, es porque la vida ha tenido sus giros. He guardado secretos que quizá no debí. La verdad sobre tu padre fue un peso que llevé en soledad. La promesa que hice fue para protegerte, pero ahora creo que necesitas saber. Una sombra cruzó por la ventana, interrumpiendo mi lectura. Mi corazón latía con fuerza. Miré rápidamente hacia afuera, pero solo vi la lluvia comenzar a caer, golpeando el cristal con un ritmo sordo. Regresé a la carta, y mis ojos se fijaron en una línea que me hizo detenerme. Tu padre no abandonó a su familia por elección. Hubo razones que nunca llegué a comprender, pero el tiempo ha revelado que todo se conecta. Buscando respuestas, te recomiendo que no solo mires atrás, escarba en lo que quedó. Escuché un crujido detrás de mí. Me giré, con el aliento cortado. La sensación de ser observado se intensificó, y el aire se enfrió abruptamente. Tenía que encontrar el valor para descubrir la verdad que había albergado tanto tiempo. El sonido de una risa distante resonó desde el piso superior. Sabía que no podía quedarme quieto. Apreté la carta en mi mano y decidí que tenía que subir las escaleras para confrontar lo que había evadido. El eco de los pasos resonando en el pasillo era todo lo que necesitaba para empujarlo hacia adelante. Sabía que en la cima de esas escaleras esperaba algo más que solo recuerdos. Había un secreto esperando que lo desenterrara. La verdad debía ser liberada, y yo estaba listo para enfrentar cualquier sombra que se interpusiera en mi camino. La voz de mi madre aún reverberaba en mi mente. Encuentra la verdad. Y era hora de que lo hiciera, aunque me aterra lo que pudiera descubrir. Capítulo 7. Subí las escaleras. Cada peldaño crujía bajo mis pies, como si la casa protestara por mi avance. La risa persistente me guiaba, tentadora y desconcertante. No podía ser real, solo era el eco de mi mente jugando trucos, pero no importaba. Necesitaba respuestas. La tensión en mi pecho aumentaba con cada paso. Al llegar al segundo piso, el pasillo se extendía ante mí, con varias puertas a los lados. Sentí que la risa ahora se transformaba en susurros entrecortados. ¿Qué hay detrás de cada puerta?, me pregunté. La incertidumbre creció dentro de mí cada vez más, pero el impulso por descubrir la verdad era más fuerte. Lentamente, me acerqué a la primera puerta. La madera estaba fría al tacto, y un leve temblor recorrió mi brazo al empujarla. La habitación que se reveló era la sala de juegos de mi infancia, cubierta de polvo y telarañas. Los juguetes rotos y los recuerdos olvidados me recibieron en un silencio sepulcral. Un viejo caballito de madera estaba inclinado en una esquina. Su mirada vacía parecía cuestionar mi presencia. Dejé la habitación atrás. El sentimiento de estar expuesto se volvía abrumador. Avancé hacia la siguiente puerta. Al abrirla, encontré el cuarto de mi madre. Me detuve. Su perfuma, ese mismo que usaba cuando yo era pequeño, parecía quedar atrapado en el aire. Miré alrededor y vi su tocador, con algunos objetos desordenados, brochas de maquillaje, una foto de su juventud y un diario. No podía ignorar el diario. Abrí la tapa y la caligrafía de mi madre me saludó. Las páginas estaban llenas de palabras que hablaban de amor y dolor, pero mientras leía, la risa volvió, más clara esta vez. Me giré bruscamente. Alguien estaba en la casa. Una sombra se escabulló por el rabillo de mi ojo. El corazón se me encogió. Sabía que debía ser valiente, pero una parte de mí quería huir. Tuve la tentación de salir corriendo de esa habitación. Sin embargo,
Me armé de valor y seguí la dirección de donde provenía la risa. Tenía que confrontar lo que acechaba en la oscuridad. La última puerta al final del pasillo se encontraba entreabierta. La luz titilante de una lámpara parpadeaba dentro. La risa se había detenido. Empujé la puerta y entré. La habitación era un estudio, lleno de libros y documentos esparcidos. En el centro vi una figura recogiendo papeles. Mi estómago se encogió al reconocerla. Era una mujer con un parecido sorprendente a mi madre. A pesar de la sorpresa, el ambiente no era familiar. Sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y determinación. «Estás aquí», dijo, sin voltear. Su voz era baja, casi un susurro. «Sabía que volverías». «¿Quién eres?», pregunté, la confusión mezclándose con el miedo. «Soy la respuesta a las preguntas que has estado evitando. Pero antes de que hablemos, debes entender algo importante. El camino que has decidido tomar no será fácil». Fruncí el ceño. Mi confianza empezaba a desmoronarse nuevamente. «¿Qué sabes de mi padre?». Ella giró lentamente, y aunque su rostro no era exactamente el de mi madre, la intensidad de su mirada evocaba recuerdos reprimidos. «Mucho más de lo que crees. Pero antes de que le digas adiós a tu infancia, hay una verdad más oscura que deberías conocer». Las palabras resonaron en mi cabeza, y supe que no había retorno. Al menos ya no estaba solo en la búsqueda de la verdad, pero esa verdad no prometía ser placentera. Entonces, de repente, el sonido de pasos rápidos retumbó en el pasillo. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, dejándonos inmersos en las sombras. Mi corazón se detuvo. Una nueva amenaza se cernía en el aire, y el verdadero juego apenas comenzaba. Capítulo 8. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. La mujer se giró hacia mí, su expresión cambiando a una mezcla de preocupación y resolución. «Tienes que escucharme. No estamos a salvo aquí», dijo, su voz temblorosa. Mientras sus palabras caían en mis oídos, me di cuenta de que no podía quedarme ahí esperando. Algo oscuro se movía por la casa, algo que no deseaba enfrentar. Me atreví a mirarla. ¿Quiénes son esas voces? ¿Qué está pasando realmente? No son solo voces, son recuerdos, y tienen hambre de verdad. Tu pasado no se ha ido, sigue aquí, aún atrapado, explicó, observándome fijamente. Mi mente daba vueltas. Lo único que sabía era que la casa tenía secretos escondidos, y ahora también lo sabía Era. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, la puerta golpeó con furia, y un grito desgarrador retumbó por el pasillo. La mujer se tensó. «Debemos salir de aquí». Su tono ya no era suave, ahora era urgente. Sin pensarlo, corrí hacia ella, aferrándome a la idea de que no estaba solo. Ella me guió hacia una ventana junto a la pared. «Rápido, desde aquí podremos excavar», dijo, mientras manipulaba el marco. Mis pensamientos estaban en caos. Intenté recordar si había otros caminos, otras salidas, pero la idea de que alguien nos había encontrado me aterrorizaba. La ventana se abrió con un chirrido agudo. La brisa helada envolvió mi rostro, y mientras miraba hacia abajo, el jardín parecía una trampa de sombras. «¿Te atreverías a saltar?», preguntó, escaneando mi expresión. «¿Qué hay detrás de esa puerta?», pregunté, sabiendo que podría ser nuestra única esperanza. La mujer dudó, su mirada vacilante. «Puede que sea peor de lo que piensas», respondió ella. Pero antes de que pudiera contestar, el sonido de pasos se acercaba rápidamente a la habitación. Me giré justo a tiempo para ver la sombra moverse a través de la puerta. Mi instinto me empujó hacia la ventana. «No hay tiempo, tengo que salir. ¿Vienes o no?». «Sí», gritó, lanzándose tras de mí. Saltamos juntos, aterrizando en el jardín golpeado por la luz de la luna, pero apenas me recuperé, el sonido de un grito profundo y lleno de terror resonó detrás de nosotros. «¡Corre!», grité, comenzando a correr hacia el sendero, sin mirar atrás. La mujer estaba a mi lado, su respiración descontrolada. No sabía quién era o qué quería, pero ahora éramos fugitivos juntos, y eso era todo lo que importaba. El miedo nos guiaba, y el pánico en mi pecho crecía al darme cuenta de que las sombras no eran solo ecos del pasado, eran entidades que habían estado esperando nuestra debilidad. Mientras corríamos, las risas y susurros comenzaron a perseguirnos desde la casa. «No te detengas», dijo ella, con su voz temblando. «No tengo intención de hacerlo», respondí con fuerza. Mis piernas se movían casi solas, pero sabía que no podría escapar de lo que me había seguido hasta afuera.
Fue entonces cuando todo se oscureció de nuevo. Un estallido de aire helado nos rodeó. Caímos al suelo, mientras la tierra parecía abrirse bajo nosotros. Un grito se ahogó en mi garganta al darme cuenta de que las voces no solo estaban regresando, sino que estaban ganando forma. Mientras nos levantábamos con dificultad, vi algo resaltarse entre las sombras. No, no puede ser, es él. La mujer se detuvo, sus ojos fijos en algo detrás de mí. ¿Quién?, pregunté, incapaz de comprender lo que estaba viendo, pero la verdad se revelaba lentamente y su rostro dejó claro que por fin encontraría respuestas sobre mi padre, aunque posiblemente a un alto costo. No había vuelta atrás. Capítulo 9. La oscuridad se espesó y por un instante todo se volvió confuso. Las sombras danzaban en el jardín y sentí como un escalofrío helado corría por mi columna. Giré la cabeza con lentitud, mis ojos buscando respuesta. Quería saber lo que ella veía, lo que era tan impactante que la paralizaba. Y allí estaba, una figura familiar, pero distorsionada por el miedo y la desesperación. Era mi padre. ¿Por qué has vuelto?, murmuré, sin poder creer que estas 4 palabras escaparan de mis labios. El hombre frente a mí parecía una sombra de lo que había sido. Su piel se veía marchita, su mirada perdida. «Porque no he terminado. Nunca lo hice», contestó con voz temblorosa. Su acento era el mismo que recordaba, pero había algo en su tono que sonaba distante, perdido entre el clamor de voces llamando desde el interior de la casa. La mujer a mi lado dio un paso atrás, como si el simple hecho de estar cerca de él la llenara de un pánico renovado. «No, no lo escuches», gritó, sus ojos llenos de advertencia. «Es un engaño, una trampa». El corazón me latía con fuerza, mientras luchaba por resumir mi confusión. ¿Cómo puede saberlo? ¿Por qué no puedo dejar de escuchar lo que dice? Mi voz temblaba, atrapada entre la necesidad de respuestas y el miedo que se elevaba en mi interior. «Porque quieres sentirte libre de este lugar, pero dar la bienvenida a lo que pierdes podría ser tu perdición», replicó ella, aún con la mirada fija en mi padre. «Escúchame, hijo», decía él, acercándose un poco más. «Te he buscado, he estado atrapado aquí tanto tiempo como tú. Hay cosas que no comprendes sobre ese lugar. Ven, déjame explicarte». Su mano se extendió hacia mí, y ante el gesto, el aire se volvió más denso. La mujer gritó: «No vayas, no te acerques, no es él, no es tu padre, algo lo controla, no confíes en lo que ves». Mis instintos me gritaban que daba un paso al frente, pero el recuerdo de sus palabras resonaba con fuerza. La lucha entre el deseo de abrazar a mi padre y el terror a la verdad se desató en mi interior. «Si eres realmente mi padre, dime por qué te fuiste, por qué nos abandonaste». La pregunta salió de mi boca, aguda y clara, cortando el silencio que nos rodeaba. «Tu madre», su voz se quebró, como si el peso de las palabras se hiciera demasiado. «Tú no sabes lo que pasó, lo que nos llevó a separarnos. Necesito que me escuches, hijo. No puedo explicar aquí. Ven». La tentación de correr hacia él fue fuerte, pero el miedo me ancló en el lugar. Las risas se intensificaron, y sentí que el aire vibraba con ansias de absorberme, como si las sombras esperaran mi elección. «Corre», gritó la mujer. «No le hagas caso. Debemos salir de aquí y nunca mirar atrás». Entonces, la figura de mi padre pareció desvanecerse. Miró hacia atrás, y las voces que lo rodeaban se intensificaron, flotando en un murmullo chillón. La fachada de la confianza se desmoronaba, y la verdad se hizo clara. «Es una trampa», grité, sintiéndome atrapado entre 2 mundos. Y antes de que pudiera decidir, la tierra tembló una vez más. Las sombras comenzaban a cerrarse, y el jardín amenazaba con tragarnos de nuevo. Sin pensarlo más, tomé la mano de la mujer y corrí. «No podemos quedarnos aquí, ahora». Mientras huíamos por el sendero, la risa se convirtió en gritos de furia, y el eco de las voces se desvanecía en la distancia. Pero sabíamos que eso no había terminado. Algo había despertado, y su sed de verdad no iba a saciarse tan fácilmente. Mientras corríamos hacia el bosque, las sombras de la casa parecían alargarse como garras oscuras tratando de atraparnos. La imagen de mi padre se desvaneció en mi mente, comenzando a sentirse como un mal recuerdo en lugar de una figura paterna esperada. ¿Qué había querido realmente? La confusión pesaba en mi pecho como una piedra. «¿Qué está pasando?», pregunté, mi voz entrecortada por la carrera. La mujer a mi lado, aún sin nombre, se volvía cada vez más distante, su mirada centrada detrás de mí en el camino que dejamos. «Las voces», dijo, «son reflejos de lo que no hemos enfrentado. No podemos escapar de la casa, Tomás.
no mientras sigamos atados a este lugar. Necesitamos encontrar el lugar donde todos esos recuerdos se originaron. Respiré profundamente, como si ese aire fresco pudiera despejar la niebla que cubría mis pensamientos. ¿Pero cómo? Lo que vi, no entiendo lo que significa. Quizás podamos deshacernos de esos recuerdos fluyendo hacia el pasado. La verdad te liberará, pero primero debemos enfrentarla, como lo hizo tu madre, dijo, con un brillo de determinación en sus ojos. El profundo eco de las risas seguía resonando en la oscuridad, una alarma que marcaba nuestra huida. No quería mirar hacia atrás, pero la imagen de la figura de mi padre aún me asfixiaba. ¿Era él? ¿Realmente lo era?, murmuré, incapaz de sacudirme la incertidumbre. No importa ahora, lo que importa es aprender lo que pasó. Necesitamos regresar a la casa, pero tú serás quien enfrente tus propios demonios, me explicó ella. Solo así podremos acabar con esta oscuridad. Alcé la vista hacia la casa. Ahora a lo lejos, su silueta se recortaba en la penumbra. Aún podía escuchar los ecos distorsionados llamando mi nombre, las promesas traicionadas, pero también advertencias que estaban latentes en ese suelo sagrado. La decisión se depositaba sobre mis hombros como un peso. No podría escapar de este lugar sin enfrentar lo que había perdido. Caminamos de regreso, el frío de la casa lanzándose hacia nosotros. Las risas eran más fuertes ahora, resonando como una melodía perturbadora en el viento. La puerta estaba abierta, como si la casa nos esperaba con ansias. El aire dentro era denso, y vi como las sombras comenzaban a vibrar y cobrar vida. «Aquí es donde debemos estar», insistió la mujer al entrar. Siguiendo a la figura junto a mí, crucé el umbral de la casa. Los susurros comenzaron, envueltos en un murmullo caótico. «No te detengas», me instigó, y me aferré a su mano, sintiendo la calidez de su presencia en el abismo helado que me lodeaba. Cada paso era una batalla entre lo que había olvidado y lo que temía recordar. Al llegar al salón, el centro de nuestra angustia, el aire se volvió aún más pesado. Las sombras parecían enfurecerse, formando figuras que danzaban grotescamente a nuestro alrededor. «Tomás, aquí es donde todo comienza», dijo, mientras oscilábamos entre la realidad y la locura. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, tratando de mantener la voz firme a pesar del terror que se alzaba. «Confronta tu pasado. No temas a tus recuerdos. Debes recordar todo lo que trataste de dejar atrás», instó. «Recuerda a tu madre, su dolor, la razón de su sufrimiento». Dejé de pensar en mi huida, enfocándome en aquellos días perdidos, en las memorias que me habían atormentado por tanto tiempo. Las risas desaparecieron con un eco distante, mientras un mar de recuerdos comenzaba a surgir. El llanto de mi madre abriéndose paso, mezcla entre angustia y esperanza. Si esas sombras tenían las respuestas, deberíamos enfrentarlas. «Estoy listo», respiré, sintiendo la fuerza de la mujer a mi lado, lista para el trance que esperábamos enfrentar. El verdadero rostro de la oscuridad, en una batalla por la verdad. Mientras las sombras rodeaban y buscaban atrapar cada parte de nosotros, entendí que cuestionar lo desconocido solo me había encadenado. Este momento era nuestra oportunidad de liberación, aunque la verdad aún se mantenía oculta en las sombras. La luz dormía a nuestro alrededor, lista para alzarse en la confrontación que iba a comenzar en segundos. Podríamos salir victoriosos de esta. Al menos debíamos intentarlo.